Hola, mi nombre es José Luis Acevedo Hurtado, soy profesor e investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 321 del Estado de Zacatecas. Hoy vamos a tratar a don Teodosio Lares. Teodosio Lares nació en Asientos de Ibarra, Aguascalientes, entonces perteneciente a Zacatecas, un 26 de mayo de 1806. Su formación inicial estuvo principalmente basada en la religión, pero también en las escuelas de primeras letras. La instrucción consistía en lectura, escritura, aritmética y algunos elementos de catecismo religioso y catecismo civil o político. Posteriormente se trasladó a la ciudad de Guadalajara, en donde estudió filosofía y gramática en el Seminario Conciliar, y pasó de ahí a la Universidad de Guadalajara para estudiar jurisprudencia y recibirse como abogado ante el Supremo Tribunal de Justicia, ahora sí del Estado de Zacatecas, en 1827. Rápidamente se trasladó a la ciudad de Zacatecas, en donde ejerció como abogado, primeramente haciendo algunas suplencias de los ministros del Supremo Tribunal de Justicia y también de algunos jueces de la capital, principalmente de Aguascalientes y Pinos. Obtuvo una plaza como juez en Zacatecas y posteriormente se traslada a Aguascalientes, por permuta la cambia a Aguascalientes, donde permanece por algún tiempo como juez de ese distrito. Teodosio Lares también fungió como fiscal de imprenta, experiencia que le sirvió posteriormente para la elaboración de la ley de imprenta en 1854. Cuando estuvo trabajando para el gobierno de Zacatecas en una situación difícil por la separación de Aguascalientes, pues él decidió permanecer en el estado de Zacatecas, trabajando como director y como catedrático del Instituto Literario de Zacatecas. Este instituto era importante bajo su administración porque se caracterizó precisamente por su orden, por su disciplina, por sus finanzas, por sus conocimientos que se impartían. Tradicionalmente lo que se impartía era la gramática para estudiantes de secundaria, la filosofía para estudiantes de preparatoria, y únicamente se impartieron 2 carreras en el Instituto Literario bajo su administración. Su administración estuvo durante 12 años, fue de 1836 a 1848. En ese periodo él se caracterizó, como ya comentamos, por el orden y la disciplina de la institución, pero también por incluir algunos elementos, digamos, novedosos ante la filosofía escolástica y tradicional. Pues él implementó algunos elementos de psicología, algunos elementos de derecho civil, derecho político, derecho público, que es el que estudia la división de los poderes, y también derecho administrativo. Entonces vemos una combinación de elementos importantes en el Instituto Literario que sirvieron para que Teodosio Lares y para que sus discípulos, algunos de ellos importantes que llegaron a ser gobernadores, como Gabriel García, como José María Castro, como José María Echeverría, les inculcó principalmente lo que era el amor a la patria, el amor a las libertades, el amor a Zacatecas, el amor a su tierra, a su prójimo. Efectivamente era muy católico, sí, pero también tenía algunas ideas liberales, principalmente con relación a la autonomía y a la libertad de los individuos. En ese sentido, el papel que hizo Teodosio Lares en el instituto fue importante. Él hizo un reglamento con más de 300 artículos para el instituto, en el marco de la reforma educativa de Manuel Baranda hacia 1843. Entonces también Teodosio Lares tuvo otro espacio de formación, no únicamente en el instituto, sino también trabajó en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas como ministro, y esto le permitió no únicamente conocer en teoría las leyes, sino también aplicar las leyes en casos prácticos. Entonces fue fundador de la Academia de Derecho en Zacatecas, y en ese sentido se movía en varios espacios políticos, académicos, administrativos. Esto le permitió en 1848 ser nombrado diputado al Congreso General, y de 1848 al 49 estuvo en este cargo, pero transitó hacia el Senado por 2 periodos. Logró ser presidente del Senado y posteriormente en un espacio
de sus tareas elaboró lo que fueron las lecciones de derecho administrativo, su obra más importante porque se le conoce como el padre del derecho administrativo, que es el que se encarga de caracterizar las atribuciones del poder ejecutivo a diferencia de los demás poderes. Él decía que administrar es el asunto más importante del gobierno y que no podía haber gobierno sin una adecuada administración. Estas lecciones fueron importantes porque las impartió en el Colegio de San Ildefonso como academia, aunque también le sirvieron para ser invitado al gobierno de Antonio López de Santana. Él junto con Lucas Alamán y otros ministros formaron parte del ministerio de Antonio López de Santana en el último periodo de 1853 a 1855. Teodosio Lares se encargó del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y lo más importante que hemos rescatado en el campo que nos ocupa, que es el campo de la instrucción pública y de la educación, elaboró la Ley General de Educación para la República Mexicana. No únicamente elaboró la ley de 1854, sino que también hizo un reglamento con más de 300 artículos donde delimitaba muy bien las funciones de lo que era el Consejo de Instrucción Pública, el Consejo General Nacional. También la Universidad Nacional de México, la Universidad de México, que era Universidad Pontificia de México, que efectivamente era la que controlaba a los demás colegios y otorgaba los grados académicos. Entonces Teodosio Lares hace toda una organización administrativa de la educación y ordena de manera jerárquica las instancias de educación en la República, que será el Consejo de Instrucción, la Universidad de Guadalajara, también la de Yucatán, y de ellas dependían los demás colegios en los estados e incluso los inspectores de instrucción que tenía cada uno de los departamentos o los estados según correspondiera. Entonces Teodosio Lares fue importante en este periodo por su proyecto educativo. Posteriormente, pues el gobierno de Antonio López de Santana cae con la revolución de Ayutla, pero Teodosio Lares, después de varios problemas que tuvo efectivamente como político, pues trabaja con Miguel Miramón en la presidencia, también en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, y también llega a ser de manera interina el ministro de Relaciones Exteriores. Posteriormente también forma parte de la Junta de Notables y es uno de los más importantes promotores para tener una monarquía en México, efectivamente la de Maximiliano de Habsburgo. Y después, a pesar de que en un primer momento no es considerado el gabinete de Maximiliano, posteriormente sabe cómo influir en las decisiones de este y se incorpora como el presidente del Consejo de Ministros de Maximiliano de Habsburgo. Y pues fallece Teodosio Lares después de la caída de Maximiliano de Habsburgo en 1870, un 22 de enero, fallece en la Ciudad de México. Entonces, como ustedes ven, tenemos un periodo caótico de 1826 a 1870 durante la vida de Teodosio Lares, y en estas tensiones políticas nacionales él se preocupó siempre por varios conceptos. Entre ellos sabemos muy bien la instrucción pública, el derecho y la administración. Entonces son tres conceptos en los cuales destaca. Ya hay trabajos que se han realizado sobre derecho, sobre jurisprudencia, sobre administración, incluso sobre la libertad de imprenta por su ley que elaboró. Pero en el caso de educación, aunque se ha sido trabajado por algunas historiadoras de la educación como Rosalina Ríos, Adelina Redondo, Anne Staples, su proyecto ha sido un poco marginado y es lo que queremos nosotros ahora rescatar y valorar de este personaje, y también valorar en un momento dado, digamos, sus contribuciones al campo de la psicología, del derecho, de la administración, de la política y de la instrucción pública principalmente, porque otros se han llevado, digamos, los reconocimientos como fue Manuel Baranda, Gabino Barrera, Justo Sierra, José Vasconcelos, Jaime Torres Bodet, pero entre ellos yo considero que también podemos incluir a Teodosio Lares como uno de los principales representantes y promotores de la instrucción pública a nivel nacional.
Ya se debatirá después qué tanto su proyecto fue centralista o no, por qué ha sido relegado su proyecto, qué tanto se implementó, qué tanto no. Pero son cuestiones que iremos poco a poco trabajando sobre don Teodosio Lares. Aquí dejamos una primera aportación, una primera constancia de su trabajo y que ya ha sido documentado. Tenemos en este caso aquí dos libritos, uno que se llama Justicia e Instrucción Pública, a través de la obra educativa de Teodosio Lares, 1806-1870, y también tenemos este librito que se intitula Teodosio Lares en el Instituto Literario de Zacatecas. Muy bien, con eso terminamos y posteriormente ya analizaríamos el trabajo de Lares en cada uno de los espacios que ocupó. Sabemos, como lo hemos comentado, estuvo pues en el Colegio Conciliar de Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto Literario de Jalisco, en el Instituto Literario de Zacatecas, estuvo en el Congreso, en el Senado, en el Colegio de San Ildefonso, en el propio Ministerio de Gobierno, en el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en varios espacios más. Bueno, por lo pronto es todo. Muchas gracias.